¿Sabes? La próxima semana es su cumpleaños y quiero hacerle una fiesta sorpresa. Espero que puedas ir. Sí, claro que sí. ¿Fiesta? ¿Qué fiesta estás haciendo? ¿De qué? Ah, del cumpleaños de Moni. Cumple 24 el 20 de julio. Tienes... No, nada. Tienes un lunar de sangre... Bueno, ponte. Mira. Es que este tipo de lunares no son nada comunes. Y el de ustedes están exactamente iguales. Sí, yo igual que sean lunares no significa que tengamos algo en común. Fernanda, Eugenio, lo único que quería era destruirte. Él te inventó que tu hija nació muerta, ¿cierto? Eso no es verdad, Fernanda. Él no la quería y la regaló. El día más triste de mi vida fue cuando me dijiste que mi hija había muerto. Devuélveme a mi hija y déjanos tranquilas. Muchas gracias por recibirme, Adalberto. ¿A qué eres? Obviamente, a hablar contigo. ¿Se puede saber de qué? De tu hija, Brenda. Cretino asqueroso. Sé muy bien lo que le hiciste a mi hija, ¿eh? Todavía tienes el descaro de venir aquí, a mi casa. A ver, espérate tantito. A ver, si vengo es porque quiero hablar, porque Brenda es una mujer especial. ¿Cómo fuiste capaz de mancharla de esa manera? Sí, A ver, eres un sí sinvergüenza. Si pasó lo que pasó es porque entre Brenda y yo hay mucha química, nos entendemos. No hay nada. Eres un cínico asqueroso de primera y no tengo nada más que hablar contigo. La obra va viento en popa y muy pronto se van a ver los resultados. Tú vas a ver que las unidades se van a vender como pan caliente. Sí, eso es lo que todos queremos. Si se hubieran asociado con Adalberto, no es por nada, pero se estarían lamentando. ¿Y el juicio? ¿Cómo va eso? Ya sabe. Eso es una total pérdida de tiempo. Eugenio se va a tener que regresar al hoyo donde vive, tal y como llegó. Una mano adelante y otra atrás. Pues me da mucho gusto verlo así, tan confiado. Pues no podría estar de otra manera. La justicia es ciega, pero no tanto. Pues, sí. Cualquiera se podría dar cuenta que es un oportunista que anda viendo cómo sacar provecho. Brenda te aprecia mucho. Habla con ella, dile que acepte hablar conmigo tranquilamente, los dos. No quiere saber nada de ti, Gabriel. Eso dice, pero ella me quiere, yo sé. Después de lo que pasó con Alonso, yo veo muy difícil que se arreglen las cosas entre ustedes. Difícil, pero no imposible. ¿Por qué si ya sabías que te fui infiel nunca dijiste nada? Porque la quiero. Obviamente la quiero. Y no quería decir nada porque sabía que se iba a armar. Era lo que estaba evitando, pero no aguanté. Exploté, Elisa, exploté. Y ya ves, obviamente no quería que perder al bebé. Era lo último que deseaba, obviamente. No te metas en más problemas y acepta darle el divorcio. Tu relación con ella nunca empezó bien por todos los problemas que tenía mi papá con Adalberto. Fue un matrimonio que nunca funcionó. Tienes que aceptarlo. Está con la cara hinchada y llena de moretones. Por más que se maquilló, se le nota leguas. Virgen Santísima. De seguro Miguel la agarró a guamazos. Pues sí, pero ella jura que se cayó. Ay, Fermín, no me digas, porque a mí se me retuerce el hígado de coraje. Esa relación flaca va de mal en peor. Nada que yo no viera venir. Bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué sugieres? Mientras ella no diga la verdad, ese infeliz le está desgraciando la vida.
Le dije que no podía seguir así. Le reclamé las cosas que me ha hecho y, sin más ni más, empezó a golpearme. Mira, no te dejo. Ya sé. ¿Qué te piensas? ¿Que no me vi en un espejo? Claudia, esto no puede seguir así. ¿Qué más puedo hacer, Ana? No me queda más remedio que aguantarme. No. Habla con Erika. Ella te va a ayudar. Sí, sí. No quiero que Miguel los lastime, Ana. Entiéndelo. La Erika está embarazada y tiene que cuidarse. Ya te lo dije. Yo me metí sola en esto y sola tengo que salir. A ver, pasó lo que pasó porque pues, entre tu hija y yo hay química. Nos entendemos y nada. Fue un error que se haya casado con mi hermano, en realidad. Yo soy el hombre que la va a hacer... Tú eres el hombre que la va a hacer feliz. ¿Sí? ¿Verdad? Por favor. Si ya Gabriel me parece un pelele, tú me pareces peor. Por lo menos él hace como que trabaja, pero ¿tú qué? ¿Tú qué? Si no he progresado en la empresa es precisamente porque Gabriel me mete el pie cada vez que Si puede. no has progresado en esa empresa es porque eres un perdedor nato y no vas a progresar en ningún lugar. A ver, yo solamente vine a ver la manera de demostrarte lo que yo soy realmente. Nada, hombre no tienes que demostrarme nada. Escúchame nada Vete al más. diablo, perdedor. Y lárgate de mi casa. Porque voy a empezar a escupir tu cara, que eso es lo que te mereces. Está bien, solamente le quería decir. Fuera. Está bien. No, yo no te culpo de nada, Brenda. Yo sé cómo se las gasta Alonso. Y seguramente te fue enredando sin que te dieras cuenta. La culpa fue mía, Tania. Yo estuve de acuerdo con todo. Él te vio de respetar por ser su cuñada. Bueno, debí haberme dado a respetar, para empezar. ¿Y si estabas dispuesta a tener a su hijo? Gabriel y yo estábamos tratando de quedar embarazados, pero la inseminación artificial nunca pegó. Y Alonso fue... El que tuvo mejor puntería. Por puntería. Yo quiero ser mamá, Tania. Ese fue mi sueño desde que era una niña. Brenda, y todavía puedes serlo. Todavía estás a tiempo de rehacer tu vida con alguien mejor. A la madre de Eugenio le salió el tiro por la culata. Se embarazó, veto a saber de quién. Solo para ver qué le sacaba a mi papá. Y no consiguió nada. Entiendo. El pobre creyó al pie de la letra en todas esas mentiras que ella le dijo. Por eso es tan resentido. Bueno, pero el testamento que hizo su padre no es legítimo. Sí, dicen que sí, pero yo nunca supe de la existencia. Ni mi nana, que firmó como testigo, nunca me comentó nada de eso. Sí. Muy raro eso, ¿no? Eugenio odiaba a Manuela. Así se llamaba. Al parecer le dio la espalda a su madre. Y eso fue porque sabía la clase de mujercita que era. Trataron de echarme la culpa de su muerte. Hazme el favor. ¿Yo por qué iba a querer matarla? El único que la odiaba era Eugenio. Si asesinaron a Manuela, yo podría jurar que él está detrás. De Ana mejor ni hablemos. No le deseo el mal, pero de ahí a que me la trague... Es tu hermana. Y ella ha sufrido mucho. ¿Ella se lo buscó? Bueno, tendremos que estar en sus zapatos para entenderlo. Elisa, yo no soy tan bueno como tú. Y tampoco fui muy apegado a mi mamá, pero Ana la mató. Y no lo olvido. Pues sí, pero todos tenemos la obligación de ayudarla a recuperarse. No tengo obligaciones de nada con ella. Si fuera por mí, la refundiría otra vez en esa clínica. Es que no me gusta. La forma en cómo mira, en cómo actúa, como si fuera loca. No le creo nada de lo que dice. Para mí que está fingiendo demencia. Y algo se trae entre manos. Estoy seguro. No, Dios me guarde. Si lo denuncio, nos iría peor a todos, Ana. No le puedes seguir teniendo miedo. Yo estoy segura que la policía no va a permitir que nada les pase. Eso sí, ni de chiste voy a permitir que siga con ese animal. Así la tenga que amarrar, Fermín.
Mira, en la noche vamos a ver qué pasa, flaca. Ahora sí, Claudia no va a poder justificarlo de ninguna manera. Tal vez la culpa fue mía. Le debí de decir las cosas distinto, no sé. Pero es que estaba tan enojada, ¿no? No, Claudia. No importa lo que le hayas dicho o cómo se lo hayas dicho. Es injustificable que ese hombre te haya golpeado. Y todo lo otro que te ha hecho es un asco. Claudia, mírame. Tú tienes que parar esto ahora. O ese hombre va a terminar por matarte. El hijo de Alfredo te puso de muy mal humor. Y no es para menos, Eugenio. ¿Sabes lo que es presentarse delante de mí y decirme con su cara dura que tiene las mejores intenciones con Brenda? Por favor, ¿qué le pasa al imbécil ese? Tu hija nunca debió meterse con su cuñado. Eugenio, la echaron a perder, entiéndelo. Ya lo dice el dicho, ¿eh? El que con miel anda, algo se le pega. La única que tiene la última palabra es Brenda. Por mucho que hagas y digas, si ella decide ver a alguno de los hermanitos. Me urge que se vaya de viaje con Ninette. Ya se lo dije a mi mujer. Solo con tierra de por medio vamos a solucionar este asunto. Alfredo está instalado en la negación. O sea, para él no pasa nada y todo va a arreglarse a su favor porque él nunca en la vida ha perdido y esta no va a ser la primera vez. Y dice las cosas así, tan convencido. Sí, pues en el fondo no es más que un pobrecito imbécil, ¿no? Mira, no le va a quedar de otra que tocar tierra cuando el juez opine y dé por terminado el juicio. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando eso pase? Mejor pregúntame qué voy a hacer ahora. Mi relación con él ya tocó fondo. Imagínate, me dijo que va a llevar a Patty a vivir a la casa. ¿Puedes creerlo? ¿Tú crees que en verdad él sea capaz de eso? Pero por supuesto que sí. Entre ellos dos obviamente no hay nada serio y solo se están divirtiendo. Pero esto lo está haciendo para humillarme, para pisotearme. Y no me queda más remedio que aguantar.